Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de las claves genéticas. En esta ocasión conectamos con la clave genética 5. Esta clave se activa cuando el Sol está a 11 grados del signo de Sagitario y hasta el grado 17, lo cual corresponde según en qué parte del mundo te encuentres, a los días que van desde el día 2 de diciembre hasta el día 8 aproximadamente. Esta clave pertenece al centro sacral. Pertenece al circuito del entendimiento. Si observamos la imagen, vemos que activa el aminoácido treonina y pertenece a la fisiología del plexo sacral. Pertenece al anillo codónico de la luz, junto con las claves 9, 11 y 26. Tiene como socio de programación a la clave genética 35. Richard Rad la denomina el final del tiempo, y enseguida veremos cómo caminar desde la sombra de la impaciencia hacia la temporalidad a través del don de la paciencia. La sombra de esta clave es la impaciencia. El nuevo código genético. La clave genética 5 se erige como el corazón vibrante de las 64 claves genéticas, una especie de eje invisible que sostiene toda la estructura de la vida en este plano. Dentro de su esencia, esta clave guarda los patrones y códigos que tejen la existencia misma, como si cada hilo del universo estuviera entrelazado en un diseño perfecto que yace oculto en las profundidades de cada célula. Los intrincados patrones helicoidales del ADN actúan como guardianes de este conocimiento ancestral, enrollando en su interior el gran misterio del tiempo y la existencia. Lo más fascinante es que esta clave genética no se limita a los humanos. Está presente en todas las formas de vida. Es como un mapa maestro que guía a cada organismo para que encuentre su lugar en el entorno. Un diseño que permite la sincronización perfecta entre el ser y su contexto. Pero la clave genética 5 no solo establece esta conexión, también actúa como un puente que trasciende la individualidad, uniendo a todos los seres en un pulso común, un latido universal que resuena con la esencia misma de la vida. Imagina por un momento que cada organismo es una pieza de un tablero cósmico de ajedrez. La clave genética 5 sería la gran estratega, capaz de coordinar los movimientos de cada pieza para que todo funcione en perfecta armonía. Este ritmo, esta danza universal, no es algo externo. Está profundamente arraigado en tu ser, en ese ADN que pulsa con el lenguaje del universo. Sin embargo, en su sombra, esta clave nos enfrenta a la impaciencia. Esa sensación de urgencia, de querer empujar al tiempo mismo para que avance más rápido, es un reflejo de la desconexión con el ritmo natural de la vida. Pero cuando se trasciende esta sombra, lo que emerge es un estado de profunda calma, una sincronía con el flujo universal que nos permite vivir en el presente, donde el tiempo deja de ser una limitación y se convierte en una expresión de eternidad. Así, la clave genética 5 no es solo un concepto abstracto, es una invitación a alinearte con el gran pulso de la existencia, a recordar que en cada célula de tu cuerpo yace el secreto del tiempo, esperando ser revelado en su momento perfecto. A baja frecuencia, la clave genética 5 genera una desconfianza profunda en la vida misma. Esto se debe a que, al integrar a todas las formas vivientes en los patrones universales, esta clave también expone a los humanos a una de sus sombras más desafiantes, la impaciencia. Este estado no es un simple malestar pasajero, sino una manifestación de los miedos más profundos que yacen en nuestra esencia colectiva. El miedo a la muerte, presente en todos los seres humanos, actúa como la raíz de muchas capas de temor que cargamos. Aunque en la superficie de la personalidad podemos identificar miedos evidentes, como aquellos que surgen en la infancia a partir de experiencias personales, estos son apenas un reflejo de algo mucho más grande. A medida que se profundiza, esos miedos individuales se entrelazan con los temores colectivos, como el rechazo al cambio o la incertidumbre ante lo desconocido. Pero en el núcleo, en ese límite donde la consciencia se enfrenta a lo inefable,
habitan los miedos ancestrales que esta sombra encarna. Estos temores no son meras emociones pasajeras, provienen de un lugar primigenio en la psique humana, la sospecha de que no existe un orden subyacente en el universo. Es la inquietante posibilidad de que la vida sea un caos sin sentido lo que alimenta esta sombra, generando un estado constante de inseguridad. Si tu frecuencia genética resuena con esta vibración de miedo, ninguna acción externa podrá brindarte la sensación de estabilidad que anhelas. Tu cuerpo seguirá sintiéndose fuera de lugar, sin importar cuántos intentos hagas por calmarlo. Lo más impactante es que esta desconexión es el estado predominante de la consciencia humana en las masas. Vivimos en una realidad donde la inseguridad se ha normalizado, donde el miedo subyacente a la falta de un propósito universal permea nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra percepción del tiempo. La clave está en reconocer este miedo no como un enemigo, sino como una puerta hacia una comprensión más profunda de la vida y de nuestro lugar en ella. Dentro de la clave genética 5 se oculta el profundo misterio del ritmo del tiempo, ese pulso invisible que conecta a todas las formas de vida con el latido universal. Esta clave es la que rige el flujo natural de las estaciones, el equilibrio perfecto entre el crecimiento y la decadencia de las células, y hasta los patrones migratorios que guían tanto a los animales como a los humanos. Es, en esencia, el compás maestro que estructura la vida en todos sus niveles. La clave genética 5 también nos confronta con un desafío crucial, la capacidad de confiar o desconfiar en este ritmo universal. En la naturaleza humana, esta desconfianza se manifiesta como la sombra de la impaciencia, una fuerza disruptiva que nos desconecta del flujo armonioso de la existencia. Esta impaciencia, aunque pueda parecer insignificante, es una de las principales fuentes de desequilibrio y enfermedad en el mundo. Al alimentarse de la agitación interna, erosiona nuestra salud, bienestar y capacidad de alinearnos con el gran latido de la vida. Curiosamente, muchos perciben la impaciencia como algo positivo, un motor que impulsa a actuar en lugar de caer en la complacencia. Sin embargo, esta perspectiva es una ilusión. Las acciones que brotan de la impaciencia no están en sintonía con el todo, nacen de un estado de desarmonía y tensión que inevitablemente lleva al caos. La verdadera fuerza no radica en actuar desde la agitación, sino desde la determinación, una energía que surge de la calma y la conexión con el flujo universal. Esta distinción es clave, ya que actuar desde la impaciencia equivale a nadar contra la corriente, mientras que la determinación permite moverse con ella, con confianza y propósito. La clave genética 5 nos invita a escuchar ese ritmo interno, a confiar en el compás de la vida y a recordar que todo llega en el momento perfecto cuando nos rendimos al flujo del tiempo. La impaciencia no es una cualidad intrínseca del ser humano. Más bien, es una consecuencia de haber perdido la conexión con el ritmo natural que gobierna la biología. Cuando la impaciencia se apodera de ti, tu respiración se vuelve más superficial y tu sistema nervioso entra en un estado de sobrecarga, como si estuviera en alerta constante. En este estado, se genera una sensación interna de que nada está en su lugar, de que algo esencial está fuera de sincronía. Lo interesante es que la impaciencia está profundamente ligada a la actividad de la mente. Es una experiencia exclusivamente humana, derivada de la extraordinaria complejidad de nuestro neocórtex, que nos permite procesar el tiempo de una manera única. En este nivel de consciencia, el pasado, el presente y el futuro se mezclan en una maraña de pensamientos que a menudo nos desconectan del momento presente. Esta percepción simultánea del tiempo puede parecer un don, pero también es el origen de nuestra impaciencia, pues nos hace vivir en una constante comparación entre lo que es y lo que debería ser. El verdadero camino para liberarse de la impaciencia no radica en tratar de controlarla con la mente, sino en trascenderla por completo. Esto implica salir del dominio de la mente y, con ello, escapar del reino del tiempo. En las frecuencias más elevadas de la clave genética 5, ocurre precisamente eso.
Se disuelven las tensiones del pasado y las ansiedades del futuro, y lo único que queda es un estado de sincronía con el flujo eterno del presente. Allí, la impaciencia desaparece porque ya no hay nada que resistir ni ningún lugar al que correr. Solo existe el ritmo perfecto de la vida, resonando en cada latido de tu ser. Los 64 arquetipos de la sombra son un mapa profundo para explorar las raíces de los conflictos y retos humanos. Si los observamos junto a sus pares armónicos, descubrimos que en cada uno de los 32 pares programados de la sombra reside el origen de los patrones obsesivos que moldean nuestras vidas. Estas parejas, en su interacción, no solo perpetúan el drama interno, sino que también revelan los hilos invisibles que conectan nuestras experiencias psicológicas. En el caso de la quinta sombra, la impaciencia, su par programado es la 35ª sombra, el ansia. Estos dos estados funcionan como un círculo vicioso, retroalimentándose mutuamente en un bucle continuo. El ansia de escapar de la inseguridad nos empuja a actuar con impaciencia, y esa misma impaciencia alimenta un deseo aún mayor de encontrar una salida inmediata. En el fondo, lo que impulsa esta dinámica es un miedo profundo al paso del tiempo, un temor colectivo que, en el mundo moderno, se ha convertido en una epidemia emocional. Vivimos en una época en la que ese miedo se ha infiltrado en todos los niveles de la humanidad. Hemos perdido de vista una verdad esencial: no somos los creadores del flujo de la vida, sino sus instrumentos. La evolución no está bajo nuestro control, sino que sigue un diseño universal que se despliega de manera perfecta, aunque nuestra mente limitada no siempre lo perciba así. En ciertos momentos, tanto en nuestras experiencias personales como a nivel colectivo, surgen cambios que parecen sacudir la estabilidad que conocemos. Estos periodos pueden sentirse como caos, como si todo estuviera fuera de lugar. Sin embargo, si pudiéramos detenernos y profundizar en el espíritu de esos momentos, veríamos que no hay tal desequilibrio. Todo está sucediendo según un plan perfecto, en el ritmo y el tiempo exactos que la vida requiere. Es un recordatorio de que el control es una ilusión y que, al rendirnos al flujo natural, podemos encontrar paz incluso en medio del cambio. La clave genética 5 nos recuerda que todas las formas de vida están intrínsecamente conectadas dentro de un gran diseño universal. Nada de lo que ocurre en tu vida es aleatorio. Cada experiencia está enlazada a un patrón mayor. Cuando atraviesas un momento difícil, no solo es tu vida la que se ve afectada. Ese mismo proceso de transformación está ocurriendo en todos los niveles de existencia. Los desafíos que enfrentas no son solo tuyos, son universales, resonando a través de cada ser humano y criatura en el planeta. Si observas con atención el estado actual de la consciencia colectiva, notarás que estamos en medio de una profunda mutación universal. Este momento no es ordinario. Estamos siendo testigos de un salto cuántico genético que afecta a toda nuestra especie. De la misma manera que enfrentas tus propios miedos personales, la humanidad en su conjunto está lidiando con sus miedos colectivos. Este proceso de transformación es un reflejo de la vida examinándose a sí misma, revelando las disfunciones y anomalías que han estado escondidas en su programa matriz. El hecho de que estés leyendo estas palabras no es casualidad. Indica que estás participando activamente en este proceso de despertar. La vida, a través de ti y de todos nosotros, está llevando a cabo una limpieza profunda. Cada disfunción que se expone es una oportunidad para ser liberada, y cada miedo que se enfrenta con aceptación pierde su poder. Estamos viviendo la transición entre un viejo código genético y la emergencia de un nuevo ser humano, una nueva expresión de lo que significa estar vivo. Este no es solo un cambio en la biología, sino en la consciencia misma. A medida que el miedo se transforma en confianza y las disfunciones se disuelven, el verdadero potencial de nuestra especie comienza a revelarse. En este proceso, no hay separación entre lo que vives como individuo y lo que experimenta la totalidad. Todo forma parte de un mismo latido universal. La sombra de la clave genética 5,
La impaciencia no es más que una respuesta de baja frecuencia que surge ante ciertas condiciones ambientales. Como sucede con todas las sombras, su origen está en la percepción y en la actitud. El tiempo, lejos de ser una fuerza externa que te domina, responde directamente a cómo lo experimentas desde tu estado interior. Si tu respiración es calma, rítmica y profunda, el tiempo parece desvanecerse. En las frecuencias más elevadas de esta clave genética, el tiempo deja de ser siquiera una preocupación, desapareciendo de tu conciencia por completo. La clave para trascender la impaciencia está en reconocerla y observarla sin juicio. Al volverte consciente de esa inquietud interna y de tu necesidad constante de apresurarte, comienzas a centrarte en lo más profundo de tu ser. En ese lugar de quietud, el tiempo y los planes dejan de tener la misma importancia que antes. Es en esta rendición al momento presente donde emerge una nueva vibración, la paciencia. En esta transformación, la clave genética 5 revela una fórmula simple pero poderosa. La aceptación es la puerta hacia la paciencia. Cuando aceptas profundamente tus miedos más oscuros y dejas de resistirte a ellos, se produce un cambio en tu energía. Ya no luchas contra lo que sientes ni contra el flujo de la vida. Simplemente te permites estar, respirar y confiar. Esta entrega, lejos de ser una derrota, es el comienzo de un nuevo nivel de conciencia, donde el tiempo ya no te gobierna, sino que fluye contigo en armonía. Cuando esta sombra se manifiesta de manera represiva es pesimista. El pesimismo, aunque a simple vista parezca una emoción aislada, tiene sus raíces profundamente entrelazadas con la impaciencia. Este estado emocional no es más que un síntoma del colapso que caracteriza a todas las naturalezas represivas. Las personas con esta tendencia, tarde o temprano, enfrentan un agotamiento energético que las arrastra hacia una desconexión total de su ritmo interno. Cuando la impaciencia se convierte en el motor que dirige la vida, lleva inevitablemente al desánimo, manifestándose como un pesimismo profundo. Este pesimismo no es otra cosa que la señal de alarma de que se ha perdido el ritmo natural de la vida. Es la voz interna que susurra o grita, que nada puede cambiar, que todo esfuerzo es en vano, y que no hay posibilidad de mejora. Es el miedo en su forma más arraigada, encapsulado en la percepción de que no existe un futuro mejor. El peligro del pesimismo es que crea un ciclo interminable de autoperpetuación. Una vez atrapada en este estado, la persona se desliza en una espiral descendente que conduce hacia una crisis, ya sea psicológica, emocional o incluso física. Este ciclo alimenta su propia energía negativa, encerrando a quien lo sufre en un estado de colapso del que es extremadamente difícil salir. Si tienes cerca a alguien atrapado en esta naturaleza represiva, es importante comprender que no hay un acto externo que pueda liberar a esa persona. Ningún consejo, acción o intervención puede romper directamente ese patrón. La única esperanza radica en la vida misma, en su capacidad para generar una crisis lo suficientemente intensa como para sacudirla. Es esta caída, este derrumbe total, lo que puede despertar una chispa de transformación. Solo el impacto de una experiencia que rompa el molde puede tener la fuerza necesaria para interrumpir el sueño del pesimismo y abrir la puerta hacia una nueva perspectiva. Como observador o amigo, tu papel es sostener la esperanza y confiar en que la vida misma tiene los recursos necesarios para devolverle el ritmo perdido a esa persona. La transformación llega cuando menos se espera, pero siempre en el momento justo. Naturaleza reactiva. Avasalladora. Cuando la impaciencia se mezcla con la rabia, emerge la figura del avasallador, una versión completamente opuesta al pesimismo represivo. Este patrón reactivo se manifiesta a través de un sistema nervioso hiperactivo que no colapsa hacia adentro, sino que estalla hacia afuera. Estas personas, en su afán por forzar el flujo natural de la vida, actúan como si el universo entero conspirara para bloquear su camino, reaccionando con tensión,
frustración y ataques impulsivos que parecen surgir de la nada. Los avasalladores no toleran la lentitud ni los desajustes en el ritmo de las cosas. Su respuesta es arrollar todo y a todos los que se crucen en su camino, como si intentar dominar la situación pudiera devolverles el control que sienten perdido. Esta actitud suele generar caos y desarmonía en su entorno, especialmente en situaciones donde los planes parecen no avanzar o se desincronizan. Para ellos, cada obstáculo se vive como una ofensa personal, un desafío deliberado de la vida, y su reacción natural es empujar con más fuerza, ignorando el daño que este impulso puede causar, tanto a ellos mismos como a los demás. Esta actitud de constante resistencia a los ritmos naturales termina agravando los problemas en lugar de resolverlos. La presión acumulada en estas situaciones suele llegar a un punto de quiebre, donde algo, o alguien, finalmente cede. Este colapso puede ser físico, emocional o incluso relacional, pero es la única manera en que se libera la tensión insoportable que se ha generado. Tanto las naturalezas represivas como las reactivas enfrentan el mismo dilema. Resistirse a los patrones naturales de la vida los lleva a un límite. Sin embargo, esos puntos de inflexión, aunque dolorosos, también son oportunidades. Es en ese momento crítico cuando surge la posibilidad de tomar una decisión consciente, seguir resistiendo o rendirse al flujo de la vida. Cualquiera que sea la decisión, será honrada como parte del diseño mayor de la existencia. La vida no castiga ni premia, simplemente ajusta sus ritmos para armonizarse con tus elecciones. En esa rendición o en esa insistencia se encuentra la clave para avanzar, y la lección, siempre presente, radica en recordar que nada en el universo sucede fuera de tiempo, excepto en nuestra percepción de él. El don de la clave genética 5. Paciencia. La biblioteca de la luz. La paciencia, el don que emerge de la clave genética 5, es el verdadero antídoto contra la impaciencia. Aunque, a primera vista, puede parecer una idea sencilla, este regalo encierra una complejidad profunda. Lo curioso y desafiante de este don es que aprenderlo requiere ejercitarlo constantemente. La paciencia, en esencia, es una virtud que se cultiva a través de la práctica y la repetición, como si se tratara de una espiral ascendente de aprendizaje y autodescubrimiento. En este proceso, se revela una verdad poderosa. Cuanto más paciente te vuelves, más entiendes que la paciencia trae consigo una recompensa inherente. Descubres que esperar no es un sacrificio, sino una forma de alinearte con los ritmos naturales de la vida. La espera se transforma en algo mucho más fluido y armonioso, dejando de ser una lucha contra el tiempo. Sin embargo, es importante distinguir entre esperar y tener paciencia. La espera puede estar teñida de tensión, frustración o ansiedad, pero la verdadera paciencia no tiene nada que ver con esos estados. Es el espacio natural de tu ser, un estado de calma profunda que surge cuando te liberas del miedo y del condicionamiento. La impaciencia, en cambio, nace de la mente condicionada, de los temores que te alejan del momento presente y te hacen resistir el flujo natural de la vida. Cuando conectas con la paciencia, descubres que es mucho más que una virtud pasiva. Es una fuerza transformadora que te ancla en el presente, permitiéndote recibir la sabiduría que se despliega a su propio ritmo. Así, este don se convierte en una puerta hacia la luz, una biblioteca interna donde cada experiencia es una página que ilumina el camino. En la paciencia reside la clave para sintonizar con el ritmo universal, recordando que todo llega en el momento perfecto, ni antes ni después. La paciencia está profundamente entrelazada con la confianza, dos fuerzas que, en su esencia, comparten una raíz común. Si tienes confianza en la vida, esa confianza se convierte en un hilo conductor que te acompaña en cada momento, incluso cuando las circunstancias se tornan difíciles. Al cultivar esa confianza, te mantienes fluyendo con la corriente de la vida, sin resistencia, sin dudas, simplemente permitiendo que todo se despliegue a su tiempo.
En el transcurso de la vida, hay muchos ritmos y ciclos que se manifiestan a tu alrededor, y tu presencia interior es lo que te ancla en la estabilidad. Un ritmo natural muy claro es el de las estaciones. Cuando logras mantenerte sereno en tu ser, el paso de las estaciones deja una huella profunda en tu psique, revelando sabidurías esenciales. Como la ley natural que establece que la primavera sigue al invierno, en tu vida experimentarás momentos invernales, épocas en las que los recursos parecen escasear o en las que la sensación de estar perdido te envuelve. En esos momentos, es posible que te sientas atrapado en una melancolía inexplicable, sin razón lógica para ello. Sin embargo, esos estados forman parte de la danza cíclica de la vida, y al abrazarlos con paciencia, se transformarán. Cada estación de la vida tiene su propósito, y al mantener la calma interior, esos periodos de oscuridad o escasez siempre se disolverán en algo luminoso y revelador. La paciencia no solo te ayuda a atravesarlos, sino que te guía a través de ellos hacia algo mágico y transformador. La quinta clave genética, siendo un componente esencial de la familia química conocida como el anillo de la luz, tiene un impacto crucial en nuestra genética. Esta clave codifica un aminoácido llamado treonina, que marca la huella genética que determina cómo tus células capturan la luz y la transforman en energía. Esta capacidad de conversión de luz se amplifica o se limita según el magnetismo de tu aura viviente, la cual, a su vez, regula la cantidad de luz que llega a las profundidades de la estructura celular de tu cuerpo. Cuando vives desde el miedo, tu campo magnético se contrae, limitando la cantidad de luz que puede alcanzar tu ADN. Sin embargo, al abrir tu corazón, activas un magnetismo mucho mayor, lo que te permite atraer frecuencias de luz superiores que se integran en tu ADN. Algunos códigos de tu ser solo pueden ser despertados a una frecuencia vibratoria particular. Un claro ejemplo de esto es cuando estás enamorado. En ese estado, se activan códigos más elevados en tu ADN. El tiempo, entonces, parece distorsionarse, casi como si estuvieras en una burbuja temporal, donde el presente se diluye en una sensación de plenitud y expansión. Todos aquellos que han experimentado el amor verdadero pueden reconocer esta sensación de trascendencia, como si las leyes del tiempo y del espacio ya no aplicaran. El quinto don, la paciencia, es mucho más vasto y profundo de lo que puede parecer a simple vista. Experimentar la paciencia a un nivel profundo dentro del cuerpo tiene el poder de abrir el corazón, lo que a su vez activa códigos más elevados en el ADN. Este ADN, esa vasta biblioteca de conciencia, está completamente sincronizado con las frecuencias de luz, las cuales son fundamentales para su funcionamiento. El cuerpo humano está diseñado para despertar y alinearse con estas frecuencias elevadas, lo que explica por qué la humanidad busca, en esencia, vivir en un estado constante de amor. A medida que te vuelves más capaz de asentarte en una confianza profunda y paciente con el ritmo natural de tu vida, tu corazón se abrirá más, y tu forma de interactuar con el mundo será más suave y rendida. Te encontrarás respondiendo a la vida con una aceptación plena, mostrando una actitud de apertura tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Al lograr este estado, descubrirás el funcionamiento superior de tu propio ADN, un código oculto dentro de otro código. Este código no depende de nada ni de nadie fuera de ti, porque el estado de apertura del corazón y de vivir en amor es el estado más natural y humano que existe. De hecho, hay personas en el mundo que ya viven de forma permanente en ese estado de amor y conexión profunda, demostrando que es posible alinearse con la esencia más pura de la humanidad. Entre los regalos que la paciencia otorga, no solo se encuentra la quietud interior, sino también una profunda integración con el flujo natural de la vida. Cuando aprendes a esperar y permitir que la vida te revele sus ritmos, empiezas a comprender que todo está orquestado de la mejor manera posible. El tiempo, con su sabiduría innata, te enseña que la vida está compuesta por patrones hermosos y perfectos, tejidos en tapices cósmicos, y que cada vida individual sigue esas mismas leyes universales.
Si aprendes a esperar con calma, te darás cuenta de que siempre formas parte de esos patrones más grandes que te sostienen, incluso cuando los desafíos parecen abrumadores. Lo más valioso del don de la paciencia es que te conecta con la música misma de la creación. Te sintoniza con el metrónomo invisible que marca el ritmo de tu existencia. A través de él, aprendes a respirar profundamente desde el abdomen, sin que ninguna situación externa te desvíe de tu centro. Es un recordatorio constante de que, al confiar en el ritmo natural de la vida, todo se despliega en su tiempo perfecto. La paciencia tiene el poder de suavizar los bordes afilados de la vida, manteniendo tanto la mente como el corazón abiertos y dispuestos. Es capaz de hacer que lo complejo se torne simple y accesible. Cuando la impaciencia se cuela, incluso si solo es por un breve instante, es señal de que te has desconectado de la escucha profunda y de la confianza en el flujo superior de la vida. Por eso, la paciencia ha sido reconocida siempre como el verdadero reflejo de la grandeza del alma humana. Es el barómetro que mide la capacidad de un ser para abrazar el ritmo del universo y confiar en su perfección. El Siddhi de la quinta clave genética. Atemporalidad. Alcanzar la velocidad del ser. Desde que los científicos lograron descifrar el ADN y trazar el mapa del genoma humano, hemos invertido enormes cantidades de esfuerzo para identificar los genes relacionados con diversas enfermedades y trastornos. Ahora que hemos desvelado este código de la vida, el deseo de usar este conocimiento para asegurar una vida más saludable parece natural. Sin embargo, el problema de centrarse únicamente en los aspectos oscuros de la genética es que nos olvidamos de algo esencial. Conocer un código no significa necesariamente estar atrapado por él. Por ejemplo, si se descubre que un niño tiene una predisposición genética a sufrir una enfermedad cardíaca, el conocimiento de esto puede ser un arma de doble filo. Al saberlo, podemos terminar reforzando esa predisposición, ya que el miedo de los padres puede incrementar las probabilidades de que esa realidad se materialice. Ahora bien, en el nivel del don, ya comenzamos a entender que nuestro ADN no está limitado a patrones preestablecidos de enfermedad. En lugar de centrarnos en los miedos que podrían surgir, descubrimos que vivir desde el corazón abierto y en armonía con la vida puede generar una salud plena. Así, anulamos, o al menos disminuimos, cualquier predisposición genética desfavorable. Pero más allá de esta comprensión, en el nivel más profundo, el Siddhi de esta quinta clave genética nos lleva a una revelación aún más profunda. Todos los códigos, incluso los de la genética, pueden ser trascendidos. Es más, estos códigos han sido diseñados para que podamos superarlos. El Siddhi, en su nivel más puro, nos lleva a un estado de atemporalidad, donde el tiempo pierde su dominio sobre nosotros. Este estado se alcanza cuando llegamos a la velocidad del ser. La velocidad del ser es el fluir perfecto con el ritmo universal, es el lugar donde ya no estamos sujetos a los miedos, las limitaciones o las creencias restrictivas que antes definían nuestras vidas. En este estado, trascendemos no solo los patrones genéticos, sino cualquier concepto de tiempo, de futuro y de pasado. Vivir en esta frecuencia es abrazar una vida sin restricciones, una vida que no está limitada por las leyes físicas tal como las entendemos, porque hemos alcanzado una consciencia que se conecta con la esencia misma de la existencia, donde lo único que importa es el ser en su forma más pura. De esta forma, la clave de la atemporalidad reside en aprender a alinearnos con esa frecuencia superior que nos conecta con el todo. No es solo una cuestión de conocimiento intelectual, sino de experiencia profunda, vivida en el cuerpo y el alma. Al vivir en esta frecuencia, todo lo que pensamos, sentimos y hacemos se convierte en una manifestación de la energía universal, en un continuo estado de expansión y conexión con lo divino. El tiempo, con sus límites, se convierte en algo irrelevante. De hecho, llegamos a comprender que la vida no tiene comienzo ni fin, porque somos parte de un flujo eterno, en el que todo es posible, y todo está constantemente en movimiento. Al final,
La trascendencia de los códigos, el despertar de este siddhi, no solo libera al ser de las limitaciones genéticas, sino que también permite una experiencia de vida más expansiva, libre de condicionamientos y completamente conectada con la energía universal. Esta es una verdad trascendental. Lo que la frecuencia de la sombra percibe como un problema o un obstáculo, en realidad es solo una oportunidad esperando ser descifrada a niveles superiores de evolución genética. A medida que ascendemos a los niveles más elevados de la frecuencia, como los del siddhi, nos damos cuenta de que los códigos no pueden ser comprendidos con la mente racional o analítica. Lo que la mente no puede procesar, solo el espíritu humano es capaz de revelar. En este nivel, el verdadero secreto del ADN, conocido como la iluminación latente, comienza a desplegarse. El código superior no puede ser decodificado de manera digital o lógica, solo puede ser activado a través de frecuencias de luz más altas. Esta es una de las razones por las que los sabios antiguos consideraron que el despertar espiritual era un proceso de iluminación. Cuanto más nos abrimos a estas frecuencias superiores, más se eleva la vibración de nuestro ADN a nivel celular. Este despertar no ocurre de forma lineal ni instantánea, es un proceso rítmico y logarítmico. En otras palabras, el cuerpo se inunda periódicamente con frecuencias sídicas superiores antes de alcanzar el despertar total. A medida que esto ocurre, los intervalos entre cada despertar se acortan progresivamente, como si el cuerpo estuviera acelerando su preparación para una experiencia trascendental que alterará su funcionamiento de manera permanente. Este proceso no solo implica un cambio en la estructura física del cuerpo, sino que también es una transformación profunda de nuestra consciencia. La vibración de nuestro ser se eleva y, con ello, nuestra capacidad de percibir y comprender la realidad cambia. Lo que antes parecía un misterio, ahora se revela con una claridad deslumbrante. Y es que, en el fondo, este proceso de despertar tiene que ver con la reconexión con nuestro ser más profundo y con la luz que ya está dentro de nosotros. Al alinearnos con estas frecuencias más altas, permitimos que el código superior de nuestro ADN se active, revelando capacidades y potenciales que antes estaban dormidos. Este despertar no es solo un cambio espiritual, sino una transformación integral de todo nuestro ser, física, emocional y mentalmente. Cada vez que experimentas un flujo de altas frecuencias sídicas, te adentras en un periodo de profunda transformación, un proceso en el que las disfunciones de tu código genético se borran. En la práctica, esto puede sentirse como una ola de miedo que surge de lo más profundo de tu ser, moviéndose hacia la superficie de tu consciencia y afectando tu cuerpo. Este miedo no es un obstáculo, sino una señal de que algo viejo está siendo liberado y reconfigurado. Después de estos periodos intensos, tu sistema entero necesita reiniciarse. Estos momentos pueden ser abrumadores y desorientadores, pero es importante recordar que son una parte natural del proceso de evolución. Es como si el cuerpo tuviera que pasar por una especie de formateo para poder acomodar nuevas frecuencias y patrones más altos. A medida que te acercas al umbral sídico, la vibración de tu cuerpo comienza a sincronizarse con la velocidad de la luz. Y es solo cuando alcanzas esa velocidad de vibración que el tiempo, tal como lo conocemos, comienza a disolverse, y solo experimentas el ser puro, libre de las limitaciones de la temporalidad. Este es el propósito más profundo que yace en el ADN de cada ser humano. Alcanzar esa velocidad, esa resonancia pura del ser. Este proceso no solo trata de la expansión de tu conciencia, sino de la sincronización total de tu ser con el flujo natural del universo. La verdadera libertad, la que no depende del tiempo ni de las estructuras externas, se experimenta cuando te alineas con las frecuencias más altas del ser, lo que te permite vivir en el presente eterno, en la pura vibración de la hora. En el nivel del quinto siddhi, la paciencia ya no es algo que se practica o se busca, se disuelve por completo, dando paso a una experiencia profunda y maravillosa. Dejas de existir como una entidad separada.
Lo que solía ser un esfuerzo consciente para controlar el flujo del tiempo, ya no tiene cabida. La impaciencia y la paciencia, en su forma más básica, son solo dos extremos del mismo espectro, ambas relacionadas con la percepción del tiempo. Y aquí, en este nivel superior de consciencia, la noción de tiempo se desvanece. Existen lecciones fascinantes en este espectro de consciencia que solo se pueden aprender al absorber la esencia misma de la paciencia. Todos los seres vivos, en algún nivel, están esperando. La vida misma puede ser vista como un paso hacia la muerte, un proceso continuo de espera. Cada uno de nosotros, en cierto modo, espera que el futuro nos alcance. Y, cuando finalmente lo hace, nos damos cuenta de que siempre estuvimos esperando algo que ya estaba destinado para nosotros. La consciencia, en su danza infinita, se despliega a través de nuestras vidas con modelos arquetípicos únicos, que nos llevan desde la oscuridad de la impaciencia hacia la luz de la paz interior. A veces nos encontramos atrapados en las sombras, luchando contra las olas del miedo, y otras veces experimentamos una paz profunda y serena. Nuestras vidas, como la llama de una vela, vacilan entre la dualidad, de la impaciencia a la paciencia, del miedo a la confianza. Y así seguimos, una y otra vez, moviéndonos a través de estos estados, como si estuviéramos atrapados en un ciclo eterno de pruebas y aprendizajes. Sin embargo, lo que no vemos en el caos de ese movimiento constante es que todo forma parte de un patrón cósmico más grande, y en algún punto, cuando estamos listos para ver más allá de nuestra separación, el tiempo y la dualidad misma se disuelven, dejándonos experimentar el ser puro, el flujo eterno del universo. Un estado sídhico trasciende todo lo que conocemos como experiencia humana. En este estado, has dejado de ser parte del juego. Ya no te identificas con la llama de la vela, aunque ésta siga parpadeando. La dualidad de la paciencia y la impaciencia desaparece, porque ya no operas en términos de tiempo ni de identidad. Esta es la esencia del siddhi de la atemporalidad. La atemporalidad es la naturaleza misma de la consciencia. No tiene un comienzo ni un final, no está sujeta al ciclo de vida y muerte. En este estado, la consciencia no se preocupa si el cuerpo está mostrando signos de paciencia o de impaciencia, porque la atemporalidad no sigue las reglas de esos conceptos. Simplemente es. La atemporalidad no está atrapada en la dualidad del tiempo, sino que es un estado absoluto, libre de cualquier lucha interna. Paciencia e impaciencia, entonces, no son estados fijos, sino polaridades dentro de la experiencia humana que existen debido a nuestra conciencia. Solo cuando alcanzamos el estado de atemporalidad, entramos en un espacio que no se ve afectado por las fluctuaciones del tiempo ni por las emociones asociadas a él. En la atemporalidad, todo es perfecto, completo y eterno. La verdadera naturaleza de los 64 siddhis se revela con claridad al observar el quinto siddhi, que actúa como una clave para comprender cómo se alcanzan estos estados elevados de consciencia. Aunque el término siddhi pueda sonar fascinante o místico, en realidad, muchos de estos estados no son extraordinarios o encantadores en el sentido convencional. De hecho, son muy comunes y accesibles, y se producen cuando la consciencia deja de identificarse con el yo mismo como algo fijo o separado. En lugar de verse a sí misma a través de la lente de un individuo limitado, la consciencia empieza a reconocerse como un conjunto de patrones interconectados. Este despertar es un punto de inflexión, un cambio radical en el que la consciencia deja de ser vista como algo aislado o fragmentado. La consciencia individual que operaba a través de ti ya no es la misma, aunque los patrones de tu ser continúen, de alguna forma, funcionando hasta el final de tus días. Este gran cambio ocurre cuando el ser inferior, la parte más egoica de ti, deja de tratar de controlar la fluctuante llama de la consciencia, que se mueve entre diferentes estados. En otras palabras, el siddhi se manifiesta cuando dejas de luchar contra las sombras y aceptas la naturaleza cambiante de la consciencia, cuando no queda ni un vestigio de resistencia.
Es solo en ese espacio de total rendición y aceptación donde puede tener lugar la paradoja del despertar. Este quinto siddhi también revela una profunda lección sobre los límites del lenguaje. En este contexto, hablamos de las diferentes frecuencias de consciencia como si fueran estados medibles, usando términos como frecuencia elevada para referirnos al estado del don, y frecuencia inferior para el estado de la sombra. Este tipo de lenguaje refleja el impulso humano hacia la evolución, el deseo innato de alcanzar estados de consciencia superiores. Desde esta perspectiva, parece lógico pensar que el objetivo es elevar nuestra frecuencia, alcanzar un nivel más alto de ser. Sin embargo, existe una paradoja fundamental: los estados sídicos no pueden ser comprendidos ni explicados en términos de frecuencia, ya que la frecuencia depende de oscilaciones a lo largo del tiempo, mientras que los siddhis, por su naturaleza, trascienden el tiempo. Por lo tanto, al tratar de hablar sobre la atemporalidad o sobre cualquiera de los otros 63 siddhis, nos encontramos con un reto. La respuesta a esa pregunta es clara: no podemos abordarlo de manera convencional. Lo que sí podemos hacer es jugar con las palabras, darnos cuenta de que la manera en que usamos el lenguaje para hablar sobre la consciencia está limitada. Esta es la lección oculta dentro del espectro de consciencia. La verdadera naturaleza de la consciencia no puede ser dividida ni medida, porque va más allá de la estructura de la mente y el tiempo. Es una falacia intentar reducir la vastedad de la consciencia a categorías comprensibles para nuestra mente limitada. En su esencia, todo intento de medir o clasificar la consciencia no es más que una interpretación parcial de lo que es, un intento de poner límites a lo ilimitado. Llegados a este punto, es probable que surjan dudas sobre el propósito de seguir explorando las 64 claves genéticas. La respuesta, curiosamente, es que hay una razón y no la hay. Cuanto más profundamente comprenda tu mente que no puedes controlar nada en la vida, más pronto comenzarás a entregarte a tu verdadera naturaleza, tanto en su versión más humana, más terrenal, como en su expresión más elevada, esa que conecta con lo galáctico. En última instancia, es la atemporalidad la que revelará el verdadero sentido de todo este proceso. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.